Buenas tardes, estudiantes. Hoy les explicaré los temas de energía potencial y energía cinética, unos de los temas correspondientes al área de física del grado 10. El objetivo de esta clase es recordar los temas de energía potencial gravitacional, energía potencial elástica y energía cinética, explicar el fenómeno físico, los modelos matemáticos con sus respectivas explicaciones físicas y algunos ejemplos de situaciones de la vida cotidiana. Antes de comenzar, quiero que en todo momento miren el cursor para que entiendan muy bien las explicaciones. Listo, entonces vamos a comenzar. Inicialmente les voy a explicar los temas de energía potencial y energía cinética. Pero ¿qué pasa? Que al referirnos a energía potencial, nos estamos refiriendo también a dos clases de energías. Es decir, que dentro de la energía potencial encontramos dos clases de energías que son la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. ¿Qué es la energía potencial gravitacional? Es la energía asociada a un objeto sometido a la fuerza, al peso y que se encuentra a una determinada altura con respecto a un nivel de referencia. Por ejemplo, en este caso tenemos un objeto como un balón que se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo. Entonces podemos decir que este balón posee energía potencial gravitacional. Listo. Ahora, ¿qué es la energía potencial elástica? Es la energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Por ejemplo, como vemos en esta figura, tenemos un resorte en su posición de equilibrio, sin ser comprimido o alargado, es decir, estático. Vamos a proceder a comprimirlo aplicándole una fuerza con este bloque por medio de nuestra mano. La mano de nosotros pues va a ejercer una fuerza para comprimir el resorte. Listo, el resorte se va a comprimir con una distancia X. Y si lo soltamos, el resorte va a tender a volver a su posición normal. Entonces, la energía potencial elástica va a ser la energía que está almacenada cuando deformamos un objeto elástico, en este caso un resorte. Por otra parte, vamos a conocer el concepto de energía cinética. Entonces, ¿qué es la energía cinética? Es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Se trata de la capacidad o trabajo que permite que un objeto pase de estar en reposo o quieto a moverse con una determinada velocidad. Como podemos apreciar en esta figura que tenemos aquí, la energía cinética se refiere a la velocidad con el cual se desplaza un objeto a causa de haber realizado un trabajo. Recuerden la definición de trabajo mecánico que ya les he explicado en clases anteriores. Listo, entonces vamos a analizar todos estos conceptos a través del siguiente simulador virtual. Vamos a considerar este simulador referente a masas y resortes. Vamos a hacer una breve explicación de las tres clases de energía que acabamos de explicar. En este momento observamos un resorte sin ser comprimido o alargado. Por lo tanto, en esta gráfica que tenemos del lado izquierdo, observamos que la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica son igual a 0. Ahora, si le colocamos al resorte una masa de 141 gramos, tenemos que este bloque se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo. Por lo tanto, tenemos que la energía potencial gravitacional en este caso va a ser máxima. Si procedemos a darle play, observamos que las barritas de energía cinética y energía potencial elástica comienzan a subir y a bajar. ¿Esto debido a qué? A que al momento de que actúa el peso del cuerpo, el resorte se va a comprimir y a alargar muy rápidamente, como vemos aquí. Y recuerden que la energía cinética se refiere a la velocidad con la que se desplaza un objeto y la energía potencial elástica es la energía que está almacenada dentro del resorte cuando éste sufre una deformación. Observen nuevamente. Miren cómo bajan y suben las barritas. Listo.
Entonces, muchachos, ahora veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana donde vemos evidenciado estos conceptos de energías. Listo, entonces, en este primer caso, tenemos a una niña que se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo, sujetando en este caso una pelota. Entonces, en este instante hay energía potencial gravitacional. Si la niña suelta la pelota, la energía potencial gravitacional se transforma en energía cinética, ya que adquiere velocidad la pelota. De igual forma, vemos en esta pista de patinaje que el patinador se encuentra a una cierta altura con respecto al suelo y posee energía potencial gravitacional. Al momento de él bajar, adquiere energía cinética, ya que adquiere velocidad. Vuelve a subir y adquiere energía potencial gravitacional porque vuelve a estar a una cierta altura con respecto al suelo. En este tercer caso tenemos una montaña rusa. Tenemos que en este instante el carro tiene energía potencial gravitacional. Baja rápidamente con energía cinética y vuelve a subir con energía potencial gravitacional. Entonces aquí se ven transformaciones de energías, que es la energía potencial gravitacional y la energía cinética. Listo, muchachos, entonces hasta estos dos puntos ya sabemos diferenciar entre la energía potencial gravitacional y la energía cinética. Ahora, en estos tres últimos casos que tenemos aquí, cuando se comprime o alarga un resorte, cuando estiramos una banda elástica con nuestras manos o cuando comprimimos una pelota de caucho, la energía presente en estas tres situaciones es la energía potencial elástica, que es la energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Listo, muchachos. Ahora estudiemos la definición de la energía potencial gravitacional, de energía potencial elástica y de energía cinética, con sus respectivas explicaciones físicas. Vamos a recordar las fórmulas matemáticas que definen los conceptos de estas tres clases de energías. Entonces, ¿qué es la energía potencial gravitacional? Se llama energía potencial gravitacional a la energía asociada a un objeto sometido a la fuerza, peso y que se encuentra a una determinada altura con respecto a un nivel de referencia. Como podemos observar aquí, se encuentra una niña a una cierta altura con respecto al suelo sujetando un balón. Entonces, en este momento tiene energía potencial gravitacional. Supongamos que un cuerpo de masa m se encuentra inicialmente a una altura h inicial con respecto al suelo y cae libremente hasta una altura h final, por ejemplo en este caso. Como se observa en la figura, la fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso, que es igual a masa por gravedad. Además de ser constante, tiene la misma dirección del desplazamiento, ya que miren que apunta hacia la misma dirección, porque el bloque se va a desplazar hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que en este instante inicial, el bloque tiene energía potencial inicial, que es masa, gravedad por altura inicial. Cuando el bloque va por esta parte del camino, posee energía potencial final, que es igual a masa, gravedad por altura final. Teniendo en cuenta estas dos posiciones, el trabajo realizado por el peso va a ser igual a masa, gravedad por el desplazamiento delta de x por el coseno del ángulo θ. ¿A qué es igual el desplazamiento? A la altura final menos la altura inicial. Listo, entonces el trabajo va a ser igual a masa por gravedad por altura final menos altura inicial por coseno de 0 grados. ¿Por qué coseno de 0 grados? Porque el vector peso y el vector desplazamiento ambos están apuntando hacia una misma dirección. Entonces, el trabajo nos quedaría igual a masa gravedad por altura final menos masa por gravedad por altura inicial. Observamos que en el término derecho de la igualdad aparece masa gravedad por altura, que involucra las alturas h inicial y h final. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional se define como energía potencial igual a masa gravedad por altura. De esta manera, para un objeto de masa m, que pasa de estar de una altura h inicial hasta una altura h final, expresamos el trabajo realizado por el peso como
energía potencial final menos energía potencial inicial. Entonces, de esta forma calculamos la energía potencial gravitacional y de esta forma calculamos el trabajo en la energía potencial gravitacional, teniendo en cuenta las variaciones de la energía potencial en el instante final y en el instante inicial. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver las unidades en que se expresa la energía potencial gravitacional. En el sistema internacional, la energía potencial gravitacional se expresa en unidades de joules. ¿Por qué? Porque tenemos que la masa se expresa en kilogramos, la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que en este caso se mide en metros. Y sabemos que kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado equivale a un newton. Y newton por metros es igual a joules. Ahora vamos a estudiar el tema de energía potencial elástica. ¿Qué es la energía potencial elástica? La energía potencial elástica es la energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. La energía queda almacenada hasta que se libere una fuerza y el objeto elástico regresa a su forma original, como podemos observar en esta figura. Al hacer este movimiento se realiza un trabajo en el proceso. La deformación puede implicar comprimir o estirar este resorte que tenemos aquí. Veamos la siguiente figura. En esta figura 1 se muestra el modelo de una catapulta, es decir, que puede lanzar un objeto a grandes distancias. Cuando se baja la cuchara para comprimir el resorte y luego se suelta, se le transfiere movimiento a la pelotica que tenemos aquí. Si se comprime el resorte, se aplica una fuerza y esta produce un desplazamiento. Por lo tanto, se está realizando un trabajo. En el momento en que la cuchara se suelta, el resorte transfiere energía a la pelota, lo cual implica que al resorte se le puede transferir una forma de energía llamada energía potencial elástica. ¿Que se transforma en energía cinética? Claro que sí. Cuando el resorte vuelve a su posición original y salta la pelota con una determinada velocidad. Recuerden que energía cinética se refiere a la velocidad. Entonces, muchachos, la fuerza variable aplicada por un resorte realiza un trabajo cuando se produce un desplazamiento X. Y este trabajo se expresa como un medio de la constante elástica del resorte por la deformación al cuadrado. Esto sugiere que la energía potencial elástica se determina como un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado, es decir, que la energía potencial elástica va a ser igual al trabajo realizado, donde X es la distancia que el resorte se estira o se comprime y K la constante de elasticidad del resorte. Entonces vamos a ver las unidades de medida. La energía potencial elástica de un cuerpo se expresa en unidades de joules. La constante elástica del resorte K se expresa en newtons sobre metros. Y la variable X, que es la deformación que sufre el resorte, se mide en unidades de metros. Entonces, ¿cómo nos quedaría la energía potencial elástica? En unidades del sistema internacional, como un medio multiplicado por newton por metro al cuadrado sobre metros. Tenemos que se nos cancela un metro arriba y un metro abajo, nos queda newton por metro y eso es igual a joules. Entonces, muchachos, hasta aquí explicamos el tema de energía potencial elástica. Recuerden que energía potencial gravitacional es masa gravedad por altura y energía potencial elástica es un medio de kx al cuadrado. Listo. Luego de haber estudiado estas dos clases de energías, vamos a estudiar la última, que es la energía cinética. Entonces, vamos a suponer que tenemos un cuerpo como una caja como la que vemos en esta figura. Esta caja tiene una masa m, de la cual vamos a decir que parte de una velocidad inicial, que es esta que está aquí, debido a una fuerza que se le va a ejercer.
y luego, después de un instante de tiempo, pasa a tener una velocidad final v sub f. Debido a ese movimiento que se ha realizado entre los instantes 1 y 2, se puede decir que el cuerpo o la caja se ha desplazado con una distancia x. Si a este ejemplo le calculamos el trabajo al momento de empujar la caja, podemos decir que el trabajo es igual a la fuerza que se le ejerce a un cuerpo por la distancia que recorrió por el coseno del ángulo alfa que hay entre el vector desplazamiento y el vector fuerza, como ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Recuerden, cuando les explicaba el concepto de trabajo. Pero en este caso tenemos que el coseno del ángulo alfa es igual a 0. ¿Por qué? Porque el vector fuerza y el vector desplazamiento ambos apuntan hacia la derecha, es decir, hacia una misma dirección. Entonces el trabajo nos quedaría como fuerza por distancia. Vamos a llamar esta ecuación la ecuación número 1. Ahora, si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, podemos decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, la fuerza que se le ejerce a la caja va a ser igual a la masa por la aceleración que va a desarrollar la caja. Entonces, sustituyendo la fuerza en la fórmula de trabajo, nos queda que, como fuerza es igual a masa por aceleración, la sustituimos en esta fórmula de trabajo. Nos queda masa por aceleración por la distancia x. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 2. Entonces, si nosotros analizáramos esta situación desde el punto de vista de la cinemática en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nos damos cuenta que para hallar la velocidad final de un cuerpo se utiliza la siguiente fórmula, esta que tenemos aquí, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento, donde al despejar se obtiene que aceleración por desplazamiento va a ser igual a velocidad final al cuadrado, este que está sumando pasa al otro lado a restar como velocidad inicial al cuadrado y este que está multiplicando con estas variables pasa abajo a dividir. Entonces de esta forma despejamos la aceleración y el desplazamiento. Ahora, tenemos que esta fórmula de trabajo es masa por aceleración por desplazamiento. Vamos a sustituir este dato en esta fórmula y nos queda que trabajo es igual a la masa por aceleración por desplazamiento, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Entonces, al aplicar la propiedad distributiva, tenemos que el trabajo realizado por el cuerpo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, ese trabajo realizado es la energía cinética que tiene el cuerpo en el momento en que posee una velocidad v. Por lo tanto, la expresión que utilizaremos para calcular la energía cinética será la siguiente. La energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. De esta fórmula calculamos la energía cinética. ¿En qué unidades se expresa la energía cinética en el sistema internacional? Se expresan unidades de joules. ¿Por qué? Porque tenemos 1/2 de la masa, pero la masa se mide en kilogramos, por la velocidad al cuadrado. En este caso sería metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Aquí lo dividimos en 2 partes para que se nos simplifique la expresión en newton por metros. Es decir, que kilogramo metro sobre segundo cuadrado es igual a 1 newton. Por este metro que tenemos aquí, nos va a dar igual a joules. Podemos concluir que la energía potencial gravitacional es la energía asociada a un objeto sometido a la fuerza y que se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo. También podemos concluir
que en física la energía potencial elástica es la energía almacenada de un objeto elástico mediante un proceso de deformación tal como el estiramiento de un resorte. La energía potencial elástica es igual al trabajo realizado para estirar un resorte, que depende de la constante de elasticidad K, así como de la distancia estirada. Y por último, podemos concluir también que en física la energía cinética es la energía que un objeto posee debido a su movimiento. La energía cinética depende de la masa y de la velocidad del objeto y siempre va a tomar un valor positivo. Recuerden eso siempre. Entonces, muchachos, hasta aquí damos por finalizada la clase de hoy. Muchas gracias por estar atentos a la explicación de esta clase.